De acuerdo con lo que nos plantea Bakhtin, cada vez que nos comunicamos, esa comunicación va a estar mediada por el contexto en el que nos encontramos. En este sentido, los géneros son ciertas formas de comunicación que se ajustan a un contexto en particular, a una cultura en particular. Así las cosas, si yo quiero comunicarme con mi hermana que está en Colombia y contarle qué ha pasado aquí de mi vida en México, puedo acudir al género discursivo de la carta personal. Ese género tiene unas características que tanto ella como yo conocemos, por eso ella me va a entender, ¿sí? Cuando la lea, yo ya sé que tiene una carta, sé que va a incluir ciertos elementos, hay un vocabulario en particular informal porque es una carta personal, etcétera. Si yo en cambio necesito redactar una carta dirigida a Telmex por el incumplimiento del servicio, voy a utilizar un vocabulario totalmente distinto y el propósito de la comunicación también es distinto. Aterrizándolo en la vida académica, en la vida universitaria, que es la que pues en este momento más nos interesa, pues también nos vamos a encontrar con unos géneros propios de cada disciplina. Si soy ingeniera civil o si soy ingeniero de sistemas o estudio administración o derecho o química, no importa la carrera, en cada una de estas ciencias del conocimiento se han ido construyendo unos géneros discursivos que le permiten a esa disciplina cumplir con sus objetivos. Ya es muy importante que en la medida en que ustedes vayan avanzando en su carrera van a identificar cuáles son esos géneros que ustedes más van a usar. En general en la vida universitaria hay algunos géneros que siempre se utilizan. Por un lado tenemos el ensayo académico. Ese es un ensayo de tipo argumentativo que, como se los mencioné anteriormente, entre qué debo yo observar a la hora de identificar un ensayo es cuál es el propósito del texto. El propósito del ensayo es defender una idea. Es persuadir al lector, perdón, de que esta idea es correcta. Ese es un género discursivo propio de la universidad. También tenemos los artículos de divulgación científica. Los artículos de divulgación científica son artículos creados por personas expertas en ciertas áreas del conocimiento. Entonces puede ser una persona experta en la psicología o experta en la ingeniería, que lo que hace es redactar esta información en un artículo de modo que cualquier otra persona, así no sea experta en esa misma área del conocimiento, pueda entenderle, así poder divulgar este conocimiento entre mayor cantidad de población y no tiene que ser un público experto. Esa es la divulgación científica. También tenemos los informes, hay muchos tipos de informe, hay informes por ejemplo de laboratorio en los que se da cuenta del proceso que se siguió y cuáles son los resultados. También tenemos informes de estudios estadísticos, también hay informes por ejemplo en las compañías de los estados financieros, de las ganancias, de las pérdidas, etcétera. Los informes que yo hago de avance en un proyecto son textos en su mayoría de carácter informativo. Fíjense ahí el propósito es distinto al argumentativo, sino solamente van a informar, a detallar quizás alguna información específica. También tenemos artículos de investigación. Estos artículos usualmente están en revistas científicas, revistas académicas. Son artículos que han pasado por un proceso de verificación que hacen que su información sea totalmente fiable. Pero a diferencia de los artículos de divulgación científica, muchas veces los artículos científicos de investigación están dirigidos a un público especializado, a un público en particular. En el caso de cada uno de ustedes seguramente va a tener que acudir a artículos propios de su disciplina a lo largo de la carrera para seguirse formando, y ustedes ya como personas que van aprendiendo cada vez más de la ingeniería civil o de la arquitectura, etcétera, van a poder aproximarse a estos artículos con mayor facilidad. Tenemos otros géneros no académicos, pero es importante que ustedes también los puedan diferenciar para poder decir esto me sirve o no me sirve como parte de mi formación académica. Está la noticia, por ejemplo, que describe un hecho, etcétera. ¿Y cómo vamos a saber si nos funciona o no? Pues dónde está alojado, ¿no? ¿Dónde está alojado este género? Si lo encontré es distinto si lo encuentro en una revista científica, así lo encuentro en un medio de comunicación tradicional. Ahí nos hace pensar a quién busca llegar esta información. También tenemos géneros pues literarios, que esos pues no están dentro del alcance del curso, pero pues ustedes seguramente los van a encontrar, el cuento, la crónica, etcétera. Y es importante de nuevo que los identifiquen
para que sepan, bueno, para efectos de mi formación académica o de la producción de un texto en particular, de un género en particular, ya cuando lo escriba, esta fuente me puede servir o no. Para cerrar, no olviden siempre ver todas las partes del documento que estén revisando, desde el título en adelante, si tiene una referencia bibliográfica o no. Cuando no tiene esa referencia bibliográfica, seguramente no se tratará de un texto académico, ¿sí? Si no tiene tampoco referencias al interior del texto. Como se los mencioné, dónde se encuentra alojada esa información, un poco analizar a quién va dirigida, y para eso también podemos ver cuál es el vocabulario que se utiliza, si es específico o no, quién redactó el documento, quién redactó el determinado género, me permitirá ir llegando a estas conclusiones. Es un proceso, sé que es mucha información, pero es importante que la vayamos viendo con calma. Por favor, recorran los artículos que les envié, pues que están asignados para esta guía, que los vayan revisando uno a uno. No los tienen que leer todos, pero sí, por favor, sigan las instrucciones que les asigné y utilicen esta información para que puedan completar esa guía de lectura. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en contactarme a través de los medios que hemos dispuesto. Está Teams, está el correo. Si quieren pueden programar una cita y conversamos aquí en mi oficina. Que tengan muy buena tarde.